Josh Harris fue visto una vez como el orgulloso heredero de un legado forjado en la sal, el acero y la tormenta. Como hijo del difunto capitán Phil Harris de Deadliest Catch, se convirtió en un rostro familiar para millones de personas que admiraban su garra, su encanto y su implacable determinación por mantener vivo el nombre de su padre entre las olas del mar de Bering. Pero detrás de la fama, las aventuras en el océano y el nombre de la familia que tanto peso tenía, se escondía lentamente una historia más oscura, una tormenta a punto de estallar. Años más tarde, las revelaciones convertirían la admiración en indignación, y el hombre que una vez fue visto como la encarnación de la resistencia, se enfrentaría al colapso de todo lo que había construido. ¿Qué le ocurrió realmente a Josh Harris de Deadliest Catch? La respuesta es mucho más complicada de lo que nadie imaginaba. Cuando se pronuncia el nombre de Harris, en el mundo de Deadliest Catch, se evocan imágenes de dureza, tormentas implacables y la inquietante poesía de la supervivencia. Es un nombre que resuena con legado, triunfo y tragedia a partes iguales. Pero para entender realmente el ascenso de Josh Harris, primero hay que entender a su padre Phil Harris, el hombre cuya vida en el mar definió no solo un programa de televisión, sino toda una mitología de la navegación moderna. Phil Harris nació el 19 de diciembre de 1956 en Bothell, Washington. Desde que tuvo edad para subirse a una cubierta, el océano le llamó. Con solo 8 años empezó a acompañar a su padre en las salidas de pesca, aprendiendo los ritmos del mar, el chasquido del viento frío y el interminable tira y afloja entre el hombre y la naturaleza. Al terminar el bachillerato, Phil no lo dudó. Se dedicó de lleno a la pesca del cangrejo, una elección que marcaría el resto de su vida. A los 21 años, Phil ya se había convertido en uno de los capitanes de barcos cangrejeros más jóvenes del mar de Bering, un logro audaz y casi temerario en una de las pesquerías más brutales e implacables de la Tierra. A lo largo de las décadas comandaría el F.B. Cornelia Marie, transformándolo tanto en su barco como en su escenario, el símbolo de todo lo que representaba. En Deadliest Catch, Phil Harris no solo aparecía en pantalla, sino que la dominaba. Fumaba constantemente, decía lo que pensaba sin vacilar, y se comportaba con la autoridad de un hombre que ha mirado a la muerte a la cara y se ha negado a pestañear. Era descarado, magnético, profundamente imperfecto y totalmente humano. Esa rara honestidad le convirtió en uno de los favoritos de los fans, un capitán al que la gente no solo respetaba, sino que quería de verdad. Fuera del agua, su vida no era menos intensa. Hubo motos, noches salvajes, matrimonios, fiestas, triunfos y caídas. Sin embargo, en medio de las turbulencias, siguió dedicado a una cosa: su familia. En 2008, Phil amplió sus ambiciones y lanzó Captain's Reserve Coffee, una línea de mezclas con temática pesquera, incluida la Harris Family Blend. Era su forma de convertir su fama en algo duradero, un legado que sus hijos pudieran heredar algún día. Los aficionados le celebraron por ello, por pensar no solo en la próxima captura, sino en la siguiente generación. Durante un tiempo todo pareció avanzar, pero el mar, como siempre, tenía otros planes. Durante el rodaje de la 6ª temporada de Deadliest Catch, se produjo un desastre. El 29 de enero de 2010, mientras descargaba una pila de cangrejos en la isla de St. Paul, Alaska, Phil sufrió un ataque repentino y masivo. El equipo se quedó helado de incredulidad, pero su conmoción se convirtió rápidamente en acción. Le llevaron de urgencia a Anchorage, le operaron de urgencia y le indujeron un coma para reducir la inflamación del cerebro. Entonces, contra todo pronóstico, se despertó. Durante una breve y milagrosa ventana, estuvo consciente, incluso con fuerzas para hablar y apretar las manos de sus hijos. Los médicos lo calificaron de recuperación extraordinaria, un momento que parecía desafiar todas las predicciones sombrías. Pero justo cuando empezaba a recobrar la esperanza, la tragedia volvió a golpearle. Phil Harris sucumbió a una hemorragia intracraneal y falleció el 9 de febrero de 2010 a la edad de 53 años. La noticia recorrió el mundo de la pesca como una onda expansiva. Su muerte no solo marcó el final de una vida, sino el final de una era. Su ausencia se convirtió en parte de Deadliest Catch. El programa no se amilanó,
sino que documentó la angustia con todo lujo de detalles. Hubo episodios de homenaje, momentos de dolor, silencio y reflexión que parecían tan reales como cualquier tormenta que la serie hubiera filmado jamás. Episodios como Blown Off Course y Redemption Day captaron el dolor de los que mejor le conocían, dejando a los espectadores en duelo por un hombre al que sentían conocer de verdad. Para la mayoría de los fans, el dolor terminó cuando rodaron los créditos, pero para Josh y Jake Harris, el dolor fue personal y público. Phil y su primera esposa, Mary Harris, con la que se casó en 1982 y de la que se separó en 1991, fueron padres de Josh y Jake. Desde que empezaron a andar, los niños estuvieron rodeados del mundo que dominaba su padre, el sonido de las olas, el olor a gasóleo y sal, el ritmo interminable de tormentas y recuperaciones. En Deadliest Catch, ambos hijos trabajaron a bordo del Cornelia Marie, empezando como marineros de cubierta. Arrastraban nasas para cangrejos, limpiaban las cubiertas y aprendieron el ritmo despiadado de la vida en el mar de Bering. Las cámaras captaban cada discusión, cada risa, cada lección duramente aprendida. Eran jóvenes rudos y crudos, la nueva generación de hombres Harris aprendiendo a sobrevivir. Aún no eran estrellas, pero todo el mundo lo sabía, los focos ya les estaban esperando. Así que cuando Phil murió, era solo cuestión de tiempo que ambos hijos se vieran empujados a un papel para el que nunca habían estado realmente preparados. Los fans se preguntaban, ¿podrían estar a la altura del apellido Harris? ¿Podrían sobrevivir en el mar sin el hombre que los había guiado? Para Josh y Jake, el reto no era solo mantener a flote el barco de su padre, sino demostrar que eran dignos de su sombra. Ser hijo de un capitán es una cosa. Convertirse uno mismo en capitán es algo totalmente distinto. Durante años, Cornelia Marie había sido sinónimo de Phil Harris, su garra, su fanfarronería, su voluntad imparable. Cualquiera que pisara ese espacio se medía con una leyenda. El propio océano parecía juzgarlos, desafiándolos a fracasar. Cada lance, cada grito, cada decisión se tomaba bajo el peso de ese nombre. Josh habló abiertamente de la presión, de cómo intentaba igualar la intensidad de su padre y al mismo tiempo encontrar su propio ritmo. Admitió que a veces lo más difícil no era el mar, sino estar a la altura del recuerdo de un hombre que se había hecho más grande que la vida. El ascenso de Josh. Cuando pasaron las temporadas, Josh empezó a dar un paso adelante. Él y su socio Casey McManus acabaron comprando el Cornelia Marie y asumieron más funciones de liderazgo a bordo. Con el tiempo se convirtió en co-capitán, imponiéndose el respeto de la tripulación, los productores y los fans por igual. Luego llegó Deadliest Catch Bloodline. Bloodline se lanzó en 2020 y alejó totalmente la historia de Josh de los hielos de Alaska para adentrarla en el azul tropical. La premisa era que mientras reacondicionaba el Cornelia Marie, Josh descubrió cartas de pesca hawaianas y notas garabateadas dejadas por su padre. Después Casey y él viajaron a la costa hawaiana de Kona para interpretar esos mapas, explorar la historia de Phil allí e investigar qué podría haber estado haciendo su padre décadas antes. El pescador hawaiano Jeff Silva se unió más tarde al dúo y a todo el mundo le encantó el programa porque mezclaba descubrimiento, retos pesqueros y legado. Con el tiempo, Josh desarrolló su propia identidad y a lo largo de 3 temporadas, Bloodline invitó al público a verle no solo como el hijo de Phil, sino como un hombre que reconstruía los mapas secretos y los motivos de su padre. A lo largo de las temporadas de capturas más mortíferas, Josh también creció como voz. Los fans le vieron sortear tormentas, tensiones en la tripulación, fallos mecánicos y cuotas fluctuantes de cangrejo. En la temporada 18, por ejemplo, abordó el cierre de la pesquería del cangrejo real rojo, que pasó a centrarse en el cangrejo real dorado y el bacalao negro. Todo lo que hizo contribuyó en gran medida a que la gente viera la continuación de Harris. Ya no veían a Josh como un simple sustituto. Ahora para la gente era un capitán por derecho propio. Para un gran porcentaje de la audiencia de Deadliest Catch, Josh representaba la esperanza. Era el hijo que tomaba el relevo de su padre, que iba más allá para preservar su herencia, sin dejar de luchar contra la naturaleza. La historia era convincente y la gente se inclinó hacia ella.
Se le admiraba por muchas cosas como su valor en el mar, su liderazgo encubierta y su resistencia bajo presión. Se le consideraba el heredero legítimo del apellido Harris, pero la admiración iba acompañada de escrutinio. Y así, cada paso en falso, cada conflicto con la tripulación o cada mala captura eran analizados por algunas personas bajo el prisma de si estaba a la altura de Phil. Durante su estancia en la serie, Josh se convirtió en un personaje fijo, su nombre entrelazado con el de Cornelia Marie. Cuando se estrenó Bloodline, a algunos les encantó la visión más profunda de la familia Harris. Otros cuestionaron si estaba explotando la memoria de su padre. Sin embargo, el tirón del programa era real, y aunque algunos lo veían para ver si triunfaba, no podían negar la popularidad del programa en todas las plataformas, las luchas personales y los problemas legales. El mejor punto de partida es 1998, cuando Josh Harris tenía unos 15 o 16 años. Por aquel entonces se hizo una grave acusación contra él, y la acusación era que había maltratado sexualmente a una niña de 4 años. Este caso permaneció en gran medida fuera de la atención pública durante años, pero resurgió más tarde y se convirtió en un elemento central de su caída. El caso implicaba a menores de ambas partes, por lo que muchos expedientes estaban de hecho sellados o restringidos en cuanto a su disponibilidad pública. Algunos documentos judiciales e informes publicados revelaron elementos clave. En 1999, las autoridades detuvieron a Josh y presentaron cargos contra él después de que los resultados del ADN supuestamente lo relacionaran con el delito. Sin embargo, en lugar de ser juzgado por el cargo completo de agresión sexual, finalmente se declaró culpable de cargos menores que eran agresión en 4º grado y comunicación inmoral con un menor. Según algunos informes, su condena incluía 9 meses de reclusión, además de un examen psicosexual como parte del resultado. Años más tarde, en una decisión de 2019 del Tribunal de Apelaciones de Washington, los tribunales abordaron las apelaciones relativas al intento de R*PE de un niño y la comunicación con un menor entre los cargos de Josh Harris. La opinión confirmó las condenas, razonando que las pruebas respaldaban los cargos. Para ser claros, el tribunal encontró pruebas suficientes para sostener las condenas por comunicación con un menor e intento de violación de 3º grado en esa apelación. Sin embargo, en aquel entonces, la gente empezó a decir que la reducción de los cargos y la declaración de culpabilidad indicaban la complejidad y opacidad de cómo se había llevado el caso, especialmente para alguien que en aquel momento era menor de edad. La pregunta más importante seguía siendo: ¿cómo exactamente pudieron ocultar esto durante tanto tiempo? Para responder perfectamente a eso, tenemos que entender que hay varias razones entrelazadas por las que un caso tan grave como este permaneció en la sombra durante tanto tiempo. La primera de la lista podría ser porque en ese momento Josh era menor de edad, y como resultado, partes del expediente judicial habrían estado selladas o restringidas a la vista del público. La razón de esto no es que Josh fuera un niño famoso, sino que la mayoría de las veces los casos de menores conllevan protecciones para evitar el estigma de por vida. Otra razón por la que esto puede haberse mantenido bajo el radar durante tanto tiempo podría ser porque se declararon culpables de delitos menores. Al declararse culpables de delitos menores, en lugar de enfrentarse a una condena por agresión sexual, es posible que los elementos más escandalosos no se hayan hecho públicos, porque no había necesidad de volver a ir a juicio. Los cargos finales, que eran ***LT y comunicación inmoral, son legalmente mucho menos sensacionales que el maltrato sexual, por lo que les resultó más fácil enterrarlos en tranquilos sumarios judiciales. Además, en 1999, Josh no era una personalidad de la televisión, por lo que la óptica de la caída de una estrella no habría sido un problema. También en aquellos días había poco interés público, medios de comunicación limitados, y no había medios de comunicación social, por lo que el caso podría ser resuelto en silencio, sin mucho escrutinio de él. Algunos de los cargos más graves podrían haber prescrito o ser legalmente difíciles de procesar muchos años después, sobre todo por problemas de pruebas,
memoria, testigos y edad. Puede que aún te preguntes por qué se encontró tan poca información cuando Josh finalmente se convirtió en un pez gordo. Bueno, la verdad es que cuando Deadliest Catch ascendió a Josh, más tarde las comprobaciones de antecedentes de la red quizás no sacaron a la luz registros sellados. La condena pasada no se marcó o se pasó por alto. Así durante muchos años, la audiencia y probablemente incluso los compañeros no lo supieron. La combinación de estos factores hizo que durante más de 2 décadas la mayoría de los espectadores vieran a Josh como un capitán de pesca en alza, no como un hombre con un pasado ensombrecido. Sin embargo, aunque el caso de 1998 y 99 es el más significativo y explosivo, otros roces legales y problemas personales han salido a la luz a lo largo de los años, aunque no siempre han estado claramente ligados a Josh, sino que forman parte del contexto más amplio de las luchas de la familia Harris contra su reputación, y hace que la gente se pregunte directamente ¿qué clase de persona es Josh en realidad? La primera, y probablemente la más grave de las acusaciones que la gente ha visto sobre Josh, son las condenas por conducir bajo los efectos del alcohol. En una decisión del Tribunal Supremo de Washington, se señaló que Josh tenía 2 condenas anteriores por conducir bajo los efectos del alcohol. La primera fue en el Tribunal Municipal de Seattle, en 2001, y en Renton, que también ocurrió hace décadas. Esta información ha llevado a muchos a dudar de su sinceridad. Esta duda solo se hizo más fuerte cuando un comunicado de prensa de la US Department of Justice, que describía a Joshua Harris declarándose culpable en 2011 de transportar a individuos, incluido un menor, para actividades sexuales y prostitución, a través de las fronteras estatales, llegó a la opinión pública. Aunque nunca se confirmó que este fuera el famoso Josh, mucha gente creía que lo era y estaban ansiosos por demostrarlo. El siguiente incidente que hizo a la gente realmente escéptica sobre la familia Harris fue cuando se descubrió que el hermano menor de Josh, Jake Harris, tenía problemas legales públicos incluyendo arrestos por DUI y posesión de drogas. Por ejemplo, en febrero de 2010, Jake fue arrestado por sospecha de DUI con una investigación de atropello y fuga. En mayo de 2021, Jake fue detenido de nuevo por DUI y por conducir con el carnet retirado. En 2017, Jake fue detenido en Phoenix por posesión de metanfetamina y Xanax, un grave cargo de drogas. Estos problemas legales en torno al apellido Harris no hicieron más que aumentar la tensión ambiental. Y sin más, el público y los medios ya estaban sensibilizados ante la posibilidad de un escándalo. Cuando la tecnología e Internet se hicieron fácilmente accesibles al público, el escándalo se hizo inevitable. Con el tiempo, los fans hicieron circular rumores, teorías en las redes sociales, publicaciones en blogs y especulaciones sobre los trapos sucios ocultos detrás de la familia Harris. Nada de esto fue sólido hasta que resurgió el caso de 1998, pero los susurros sirvieron como un zumbido bajo de sospecha. Cargar con un secreto de tal gravedad, especialmente uno que involucra a un niño, puede generar una profunda culpa o vergüenza. Durante años, Josh puede haberlo compartimentado, reprimido o racionalizado. Ese conflicto interno puede haberle llevado a la ansiedad, la evitación o el distanciamiento relacional. Su fama no dejaba de crecer y lo que estaba en juego era cada vez más importante. El miedo a que el secreto se hiciera público. Probablemente se intensificó a medida que aumentaba su notoriedad, lo que significaba que las decisiones en el trabajo, el comportamiento público y las elecciones en torno a los medios de comunicación siempre tendrían esa sombra en mente. Josh no solo tuvo que lidiar con la ansiedad que le producía este secreto, sino que debió de resultarle difícil confiar en nadie. Después de todo, es difícil generar confianza cuando alguien guarda un secreto. Ya sea con la pareja, la familia, los amigos íntimos o el equipo, puede que haya habido barreras, muros emocionales, autoprotección, comportamiento incoherente o actitud defensiva. Esto puede incluso haberle llevado a mostrar un comportamiento arriesgado. Después de todo, a veces las personas con cargas secretas se involucran en actos autodestructivos o arriesgados como las drogas, el alcohol y las decisiones impulsivas como formas de adormecerse
o distraerse. Las condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y las infracciones de tráfico, si realmente se aplican a Josh, encajan realmente en un patrón de problemas legales ligados a impulsos bajo estrés. Aunque todo el mundo se escandaliza al conocer los incidentes ocurridos en 1998 y 1999, si echamos la vista atrás, ciertas señales pueden parecer ahora advertencias. Sin embargo, en aquel momento eran fáciles de racionalizar. La primera es que durante las entrevistas o apariciones públicas, cada vez que se acercaban rumores o acusaciones, Josh solía mostrarse a la defensiva tenso o evasivo. Además, algunos miembros del personal han afirmado que en el intenso ambiente de Deadliest Catch, los conflictos de la tripulación, las crisis emocionales y las reacciones bruscas solían producirse con mucha más frecuencia de la debida, lo que podía haber enmascarado una agitación interna más profunda. Por último, conmovió el público una vez que el spin-off Bloodlines reveló más de los mapas ocultos y las historias personales de Phil Josh, mostró un lado de vulnerabilidad. La tensión entre revelar lo justo y ocultar demasiado puede haber reflejado un patrón de toda la vida. El desenmarañamiento, las superficies de escándalo y las consecuencias. Todos sabemos que en 1998 y 1999, Josh Harris fue acusado de cometer un terrible delito y durante mucho tiempo esta información se mantuvo oculta al pueblo. Entonces, ¿cómo volvió a salir a la luz después de haber permanecido oculta en archivos judiciales y páginas de opiniones jurídicas? Pues bien, la información resurgió en 2022, dando lugar al escándalo que durante tanto tiempo había permanecido oculto bajo la superficie. Comenzó cuando salieron a la luz documentos judiciales y reportajes en los que se alegaba que siendo adolescente, Harris había abusado sexualmente de, dijo un niño de 4 años en 1998. Al principio el rumor no nombraba explícitamente a Josh Harris, pero con el tiempo los medios de comunicación se hicieron eco de la afirmación y con las redes sociales, amplificándolo, la historia se extendió rápidamente. Uno de los primeros movimientos públicos fue el de Radar Online, que informó de que Discovery estaba cortando lazos con Harris tras las revelaciones. El sitio también afirmó que la cadena había tenido conocimiento de los antecedentes judiciales y decidió que Harris ya no aparecería en Deadliest Catch. La respuesta de Discovery fue muy rápida. Según un portavoz de Discovery, la compañía informó a Radar Online de que había sido informada del asunto. Aseguraron al público que Josh ya no aparecería en futuros episodios de la serie. Sin más, la cadena empezó a retirar Deadliest Catch Bloodline de Discovery y de su página web, borrando de hecho el spin-off de su plataforma. La tercera temporada de Bloodline se emitió en 2022, pero después de que resurgieran las acusaciones, Discovery canceló la serie y borró sus episodios de su servicio de streaming. Además, Discovery eliminó la presencia de Harris de Deadliest Catch. En la temporada 19 Harris no apareció en absoluto. La cadena cortó los lazos y eliminó sus episodios del streaming. Cornelia Marie, la nave fuertemente asociada a Harris y al legado de su padre, también desapareció tras la 18ª temporada. Las fuentes dicen que Discovery se distanció de Harris y de su socio Casey McManus, eliminando el barco y la tripulación de los episodios posteriores. Estas acciones no fueron solo ediciones técnicas, sino que simbolizaron una ruptura en la narrativa. La retirada de Cornelia Marie se interpretó como el final de la era Harris en Deadliest Catch. El buque había sido un elemento fijo durante años, y su repentina ausencia lo decía todo. Después de todo esto, la reacción del público fue inmediatamente volátil. Los aficionados acudieron a las redes sociales y empezaron a responder con sorpresa, enfado y decepción. Muchos de los fans incluso se sintieron traicionados. Las redes sociales y los foros de fans se convirtieron en los lugares más activos para los aficionados, que empezaron a entablar debates sobre lo que ya sabían. También aprovecharon para dar rienda suelta a su frustración e incluso intentaron reconciliar al hombre que habían admirado durante tanto tiempo con las nuevas revelaciones. Mientras algunos fans se dedicaban a cancelar suscripciones, otros expresaban públicamente su disgusto. El drama no se detuvo aquí,
ya que los medios de comunicación empezaron a publicar artículos de opinión tan mordaces como «Debería continuar un reality show con alguien supuestamente culpable de abusos sexuales a menores». ¿Qué responsabilidad tienen las cadenas? Los titulares fueron contundentes e implacables. Las principales publicaciones de entretenimiento y noticias se hicieron eco de la noticia. Repasaron las apariciones de Harris, señalaron la cancelación del linaje y contextualizaron la caída. Algunos editorialistas argumentaron que Discovery no tenía elección. Otros la criticaron por no haber actuado antes o por no haber investigado a Harris más a fondo. El debate se extendió a cuestiones sobre el sellado de los antecedentes juveniles y sobre cómo se puede responsabilizar a los famosos de los delitos cometidos por jóvenes. El propio Josh Harris se defendió poco en público. Se mantuvo en silencio ante los medios de comunicación. En una declaración a través de IMDb News, Harris anunció que no se había optado por Cornelia Marie este año, lo que significa que no aparecería en la serie. Sin embargo, ese anuncio estaba redactado en términos pasivos, no se había optado por ella y evitaba directamente las acusaciones legales. En ese comunicado, no rebatió públicamente las acusaciones ni proporcionó contraargumentos detallados. Algunos aficionados interpretaron el silencio como una admisión. Otros mantenían la esperanza de una futura declaración. Mientras tanto, la cadena se movía con rapidez. Discovery tenía claro que el riesgo de continuar con Harris era mayor que la continuidad narrativa o la fidelidad de los espectadores. Para el programa las consecuencias fueron dramáticas. Después de todo, el Cornelia Marie había sido uno de los buques insignia de Deadliest Catch. Por eso, cuando desapareció, muchos lo vieron como un colapso simbólico del legado de Harris. Temporada tras temporada, la alineación de buques de la serie cambió. La cadena se inclinó por otros capitanes, otros argumentos. La identidad de Deadliest Catch empezó a alejarse de la narrativa de Harris. Discovery también manejó el cambio narrativo con cuidado. No hicieron grandes declaraciones sobre la cancelación por causa justificada, sino que utilizaron un lenguaje que enfatizaba la conciencia y el distanciamiento. Eliminaron o editaron escenas y borraron Bloodline de los servicios de streaming, con lo que la serie y sus anexos desaparecieron de los archivos oficiales. Los fans vieron en ello una forma de borrado silencioso por parte de la empresa que reconocía el escándalo eliminando las pruebas del mismo. Al mismo tiempo, algunos comentarios de los medios de comunicación argumentaron que este enfoque suscitaba críticas. Algunos opinaron que Discovery debería haber revelado de forma proactiva las razones de la edición o las cancelaciones. Otros dijeron que era la única medida práctica. Los hechos eran públicos y la cadena debía actuar. Las consecuencias de lo que hizo Josh se extendieron más allá del programa. Se arruinó casi todo, desde su carrera hasta su reputación, pasando por su identidad pública, todo lo cual resultó bastante inquietante. Así de fácil, la marca Deadliest Catch, que el nombre y el legado de Harris habían enriquecido, se convirtió ahora en una carga. Lo más doloroso para los aficionados fue que el legado de Phil Harris había quedado vinculado a un terrible escándalo. Lo que empezó como la inspiradora historia de un hijo que continuaba el legado de su padre dio un giro muy oscuro. En muchos sentidos, el escándalo de 2022 fue el momento en que el pasado oculto chocó con el presente público. Hasta entonces, Harris había sido capaz de sortear tormentas en el mar, conflictos con la tripulación y cuotas de captura cambiantes. Sin embargo, no pudo sortear un legado que la exposición le exigía afrontar. El spin-off Bloodline, que giraba en torno al redescubrimiento de los mapas ocultos y las motivaciones de Phil, fue cancelado y eliminado en cuanto saltó la polémica, cerrando así la narrativa que había vinculado la identidad de Harris a los secretos de su padre. Cuando The Deadliest Catch llegó a la temporada 19, Josh Harris ya no estaba, y el programa también dejó a muchos usuarios preguntándose si Cornelia Marie volvería algún día. La serie continúa, pero la era Harris, lamentablemente, ha llegado a su fin. Dolor, traición y secuelas. Cuando estalló el escándalo público en 2022, las ondas no fueron solo legales o profesionales, aterrizaron de lleno en la vida de las personas. Para Josh, su familia y los fans que le vieron crecer en Deadliest Catch, las consecuencias fueron dolor, traición
y desgarradoras redefiniciones de la identidad y la confianza. Sobre el papel parecía que lo único que Josh Harris había perdido era su plataforma televisiva y su audiencia. Pero en realidad era mucho más. Verás, durante mucho tiempo Josh ha vivido su vida en el ojo público llevando el legado Harris. Así que cuando Discovery cortó lazos con él y lo sacó de Deadliest Catch, una parte considerable de su identidad fue cortada. Esta pérdida de su identidad fue horrible, y el coste personal de todo ello fue múltiple. La reputación que una vez fue un cimiento se volvió frágil. Las relaciones de confianza y admiración con los productores, el equipo, los patrocinadores y los fans se rompieron. Aunque no se ha podido documentar su salud mental, muchas personas que estuvieron en situaciones similares han manifestado cómo un escándalo así puede sobrecargar psicológicamente a cualquiera. Produce vergüenza, ansiedad y aislamiento. Eso es precisamente lo que le ocurrió a Josh. Algunos creen que el silencio que guardó tras las revelaciones sugiere una retirada de su compromiso público, quizá para proteger lo que quedaba de su vida personal. ¿Qué sabemos de lo que Josh ha hecho desde entonces? La respuesta es casi nada, porque han salido a la luz muy pocos detalles fiables. No ha vuelto a los episodios de Deadliest Catch. Los informes dicen que fue retirado del programa y ya no aparece después de 2022. Su última aparición conocida fue en la temporada 18 de Deadliest Catch. En cuanto a las personas con las que John ha trabajado, o las personas que realmente creen en la historia de Harris, el escándalo les obligó a reexaminar lo que saben. Esto hizo que el legado de Phil se rompiera y que la familia sufriera a consecuencia del escándalo que se inició. La mayoría de las veces cuando se acusa de algo grave a una figura pública por la que uno siente simpatía, la reacción emocional es inmediata. Muchos fans respondieron con conmoción, disgusto y sentimientos de traición. Las redes sociales y los foros se llenaron de mensajes como «No me lo puedo creer», «¿Cómo nos lo hemos perdido?» o «Parece tan auténtico». Esta respuesta de los fans era de esperar, porque la mayoría había depositado su confianza emocional en un hombre que crecía bajo su mirada. Le habían visto aprender, luchar y tener esperanza. Animarle no era solo un entretenimiento, era algo personal. Así que cuando esa imagen a la que se habían acostumbrado tanto a ver a lo largo de los años se hizo añicos con algunas revelaciones de abusos, fue más que una decepción. Fue un factor que desestabilizó la historia interna de todos los aficionados que creían en esa persona. La tensión que surgió al pasar de «le animé» a «estas acusaciones son horribles» contribuyó en gran medida a provocar culpa y rabia. La tragedia en la historia de Harris es multidimensional. No es solo la caída de un hombre, es el desmoronamiento de la confianza, la traición de la inocencia y la ruptura del contrato entre el espectador y la narración. En el mundo de Deadliest Catch, la mayoría de las tragedias tienen forma física. Tormentas, congelaciones, vuelcos y el peligro infinito del mar de Bering. Esta tragedia es diferente. Es moral, no meteorológica. En las tragedias físicas el riesgo es visible. Ves tormentas, olas, hielo movedizo. Juzgas con conocimiento de causa. Aquí el peligro estaba escondido, oculto en expedientes jurídicos y decisiones juveniles. Cuando por fin emergió, el choque fue más profundo. No se trataba de un enfrentamiento externo con la naturaleza. Era una confrontación con la vida interior de una persona que creías conocer. En la historia también hubo traición. Los espectadores confiaban en Josh como un recipiente delegado, un hijo que hacía el trabajo duro. Esa confianza se volvió frágil, y la traición se convirtió en capas. Esto agravó la tragedia, sobre todo porque la plataforma que lo encumbró, la captura más mortífera de Discovery, también había contribuido a hacerlo visible. La historia de Josh Harris, aun siendo desgarradora, hizo comprender a la gente que las imágenes públicas se curan. Los actos pasados, incluso ocultos, pueden pasar factura, que la responsabilidad importa, y el tiempo no borra las consecuencias, que las personas detrás de las pantallas tienen historias. También enseñó al público que la tragedia invita a la humildad. Como espectadores nos invita a preguntarnos, ¿cuánta perfección exijo a alguien que admiro?
¿Cuánto invierto en quien creo que es alguien en lugar de en quién es realmente? ¿Cómo equilibro la empatía por la complejidad humana con la exigencia de responsabilidad? Al final, la historia de Harris se convierte en algo más que el ascenso y la caída de una persona. Se convierte en un espejo que muestra cómo se entrecruzan la celebridad, el secreto, la memoria y la justicia. Es una tragedia no solo para las personas más cercanas a Josh, sino para todos los que le veíamos, le animábamos y creíamos en él. ¿Qué opinas? ¿Era Josh Harris un hombre que intentaba honrar el legado de su padre o alguien que dejó que su pasado destruyera todo lo que su familia representaba? ¿Crees que merece el perdón o que algunos errores son demasiado graves para superarlos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para conocer más historias reales. Antes